nosotros no pensamos, aleluya, de la misma manera que piensa el mundo. Nosotros creemos, hermano, por fe, de que las cosas salen bien, van a salir bien, siempre y cuando estén alineadas bajo la voluntad del Señor. Así que nosotros no hablamos de psicología, nosotros hablamos de la misericordia, hablamos de la bondad, hablamos de lo maravilloso, hablamos de lo bueno que es el Señor, porque cuando hablamos de que, aleluya, bendito Dios, tenemos un pensamiento, cuando pensamos nosotros de una manera, pensamos en fe, porque decimos, bueno, ese problema se tiene que acabar, esa enfermedad se tiene que ir, aleluya, la familia tiene que ser restaurada. O sea, hay un pensamiento en nosotros, amado hermano, no es un pensamiento bueno, es un pensamiento, aleluya, no es de psicología. Hablamos de presencia del Señor, porque la presencia del Señor es la presencia del Espíritu Santo, el que hace todas las cosas, porque el pensamiento, amado hermano, el pensamiento es libre. Fíjense, porque aquí cada quien puede estar pensando diferentes cosas. Mientras el mensaje se está predicando, usted tal vez puede tener su mente en otra cosa. Hay un pensamiento que yo no lo puedo ver, no lo puedo saber, no lo puedo descubrir, el pensamiento que tal vez usted tiene. Tal vez usted tiene un pensamiento en este momento al del problema que está pasando. Tal vez usted tiene un problema de la necesidad de su trabajo, de la necesidad de su casa, y tiene otras cosas en mente en este momento. Pero dice la Biblia, amados hermanos, que el pensamiento nuestro siempre tiene que estar. No es que no vamos a pensar en el problema. Esto no quiere decir, porque cuando muchas veces la gente interpreta mal y dice, no, pues ustedes los cristianos dicen de que no tenemos problema, o que no tenemos que pensar en el problema. No se dice que no tenemos que pensar en el problema, porque el problema está ahí. Nosotros estamos creyendo, aleluya, que Dios va a hacer la obra. Nosotros estamos creyendo que Dios va a hacer el milagro, pero el problema está ahí. No es que no vayamos a pensar en el problema, pero la forma, la perspectiva o la manera en que estamos pensando es que pensamos en que Dios la va a solucionar. Pensamos en que el problema está ahí, pero que Dios va a obrar, aleluya. Esa es la diferencia. No pensamos positivamente, pensamos en fe en el Señor. Primero ponemos al Señor por delante de todas las cosas y decimos, el Señor va a hacer el milagro, el Señor va a obrar. El pensamiento es libre. Usted puede estar pensando, aleluya, cualquier cosa, pero ante el Señor, amados hermanos, no hay pensamiento libre, aleluya. Delante del Señor no podemos nosotros decir, como muchas veces decimos, estar pensando una cosa diferente. El pensamiento puede ser pequeño, pero ¿cuál es el final del pensamiento? ¿Qué es lo que termina? Porque usted puede pensar en este momento y decir, bueno, aleluya, yo estoy en la iglesia, pero todavía no he visto la mano del Señor. Usted puede estar pensando, estoy en la iglesia, pero todavía no he sido lleno del Espíritu Santo. Estoy en la iglesia y estoy perseverando y estoy avanzando, pero todavía no he habido resultados. Un pensamiento puede estar usted en su mente en este momento, pero déjame decirte algo, que el pensamiento de nosotros es, Jehová obrará, el Señor cumplirá su promesa. Vamos a ver la mano del Señor en este momento. Tengo la situación, tengo el problema, pero el pensamiento mío cuando vengo a la casa del Señor es venir a gozarme. Yo veo con un pensamiento, yo de que salgo de la casa digo, yo voy al culto a gozarme. El problema te dejo por un momento, el problema lo hago a un lado y digo, Señor, yo me voy a gozar en ti, porque mientras yo me gozo en tu presencia, mientras yo me ocupo de darte la adoración, de darte la alabanza y la gloria, usted está trabajando, usted está orando. No se preocupe, el problema usted no lo puede solucionar, pero el de arriba sí. Mientras usted glorifica el nombre poderoso de Jesucristo, Él está obrando, Él está diciendo, bueno, ocúpate de esto, yo voy a obrar, ocúpate de darle la gloria al Señor y yo voy a comenzar a trabajar, yo voy a comenzar a obrar en tu vida, en la vida de los tuyos. ¿Cuál es la petición que tienes? Olvídate de la petición, porque Él ya la ha recibido. Él sabe el pensamiento que traes cuando vienes a la iglesia, pero si tú comienzas a adorarlo, si tú comienzas a darle gloria, si tú comienzas a glorificar su nombre, yo siento su presencia en esta hora. Cuando tú piensas a alabarlo, a bendecir tu nombre, olvídate del problema, olvídate de la enfermedad por este momento, porque el tiempo es de Él. Nuestro pensamiento tiene que estar en el Señor única y exclusivamente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias, hermanos? Porque hay muchos pensamientos. Muchas veces usted está aquí en el templo y estoy le predicando este mensaje y tal vez su pensamiento está allá, lejos de aquí. No solamente no está fuera de la iglesia, está tal vez en otro país, está su pensamiento. Yo le puedo estar predicando y usted tal vez me está viendo y aparentemente me está escuchando y aparentemente está poniendo atención porque lo veo que me está viendo fijamente, pero su pensamiento puede estar en otro lado. Ahora, ¿cuál será el fruto de ese pensamiento? ¿Cuál será el fruto? Porque dice, aleluya, el fruto de tu pensamiento. Si el pensamiento tuyo está aquí adentro, está ahorita en la casa del Señor, tú vas a salir gozoso, tú vas a salir bendecido, tú vas a salir glorificando, tú vas a darle palmas, tú vas a estar pero contento, lleno de gozo, alabado sea el nombre del Señor, porque tu pensamiento está en la casa del Señor, tu pensamiento está en medio de su pueblo, tu pensamiento está unánime con cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros, amados hermanos, cuando estemos en la casa del Señor, glorifiquemos su nombre. Levanta tus manos y dale las palmas al Rey. Levanta tus manos por un momento y adora el nombre del Señor.
Porque la palabra que el profeta Jeremías traía a este pueblo, hermano, Jeremías traía palabra dura. No era querido porque él siempre, amados hermanos, hablaba, hermanos, en el nombre del Señor. Y hablaba esta palabra porque él decía, esta tierra, esta Jerusalén, digo que está contaminada, está llena de maldad. Comparaba a la ciudad de Jerusalén, amados hermanos, como decía que era como un manantial. Que así como el manantial dice emana o sale agua, digo, así es este pueblo, así es el pueblo del Señor, que emana maldad, emana injusticia, no para de dar maldad. Por esa razón le dijo, aleluya, esta tierra, dijo, va a ser destruida. La palabra que venía era palabra dura, ese era el fruto de sus pensamientos. ¿Por qué? Dice, porque él pone, por ejemplo, dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Por qué? Digo, el fruto de sus pensamientos. ¿Cuál era el pensamiento que tenía el pueblo? Contrariamente a lo que Dios pensaba. ¿Cuál era el deseo del pueblo? Hacer contrariamente a lo que Dios les mandaba. Ese era el deseo, ese era el pensamiento de ellos. Y a raíz de ese pensamiento, él traía un fruto, porque todo trae un fruto. Si usted viene a la iglesia y dice, Señor, aleluya, yo sé que este día tú vas a obrar. Este es el pensamiento que yo traigo. Aleluya, y Dios va a hacer la obra, porque va a dar un fruto. El pensamiento tuyo va a producir un fruto. Si tú estás pensando de una manera, no lo voy a ver, Señor. Y desde que entras vienes con un pensamiento, una actitud derrotada, te vas a ir derrotado. Aunque esté la gloria del Señor en este lugar, aunque Dios esté llenando a toda su iglesia, tú vas a salir derrotado. Pero si tu pensamiento vienes a la iglesia y dices, Señor, hoy día yo voy a ver tu gloria, hoy día yo voy a ver mi milagro, hoy día tú te vas a glorificar en mi vida, hoy día tú vas a hacer grandes cosas en mi vida, tú lo vas a ver. Porque usted está clamando a un Dios vivo. Usted está clamando a un Dios de poder. Usted está clamando a un Dios verdadero. Usted le está clamando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Levanta tu mano y dale esas palmas fuertes al Señor. Pero porque este pueblo, dice el versículo 8 del capítulo 6, dice, corrígete Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra desolada. Lo primero que le está diciendo el profeta Jeremías, amado hermano, que tenía que haber una corrección para ellos. Le está exhortando, corrígete. O sea, cambia, arréglate la situación, arregla el problema que tienes. ¿Por qué? Porque por esos pensamientos, por esa manera de pensar, dice, viene destrucción para ustedes. Viene castigo fuerte de parte del Señor para ustedes. Hay que corregirse. Entonces, pero el pueblo dice, no quería. ¿Por qué, amados hermanos? Porque de un principio dice, ¿cuál es el pensamiento del ser humano? El pensamiento del ser humano dice, Génesis capítulo 6, versículo 5, que todo designio, que todo pensamiento en el corazón del hombre es de continuamente al mal. Por eso es que los caminos del Señor, amado, son todos contrarios a los caminos del hombre. Por eso es que cuando el pueblo, y aleluya, va de un lado, Dios va para el otro. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque ellos hayan sido el pueblo del Señor, pero mientras, aleluya, estaban haciendo lo contrario, mientras el pensamiento que ellos tenían, aleluya, era contrario a la obediencia de Dios. ¿Qué dijo ellos? Dios, han aborrecido mi palabra, han despreciado mi mandamiento, han hecho a un lado mi palabra, ya no me están obedeciendo, y por esa razón venía el castigo por parte de Dios. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 10 del capítulo 6? Dice la Biblia, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Para aquel pueblo, hermano, la palabra se había vuelto, dice la Biblia, cosa vergonzosa. O sea, se avergonzaban de la palabra del Señor. Se avergonzaban de aquella palabra de vida que estaba siendo, hermano, anunciada por el profeta Jeremías. No querían oírla, la estaban desechando. No solamente, hermanos, no la querían, sino que la aborrecían. Aborrecer es despreciar. Estaban despreciando aquella palabra que da vida. Estaban despreciando la palabra que salía de la boca misma del Señor. Estaban despreciando todas las bendiciones, porque la palabra de Dios es bendición para su pueblo. La palabra de Dios, amado hermano, por muy dura o por muy fuerte que aparenta ser, es bendición para nosotros. Cuando la recibimos, aunque nos duela, amado hermano, aunque nos incomode, esa palabra es bendición para nuestra vida. Porque la palabra produce cambio, la palabra produce transformación. Levanta tu mano y glorifica el nombre del Señor. Así que, ¿cuál era? Lo primero que el profeta Jeremías dice, aquí yo pongo a la tierra. ¿Y por qué menciona la tierra primero? A la tierra como testigo. Como testigo, ¿por qué? Porque, hermano, es manifiesto las cosas que Dios hace.
Es manifiesto y tiene que verse claramente, amado hermano. Aleluya, tiene que haber testigos para que puedan ver la mano de Dios. Cuando el pueblo se desemboca hacia la maldad y hacia el pecado, Dios pone la mano, amado hermano, y Dios castiga, y Dios corrige, y tiene que ser notorio. Se tiene que ver para que se crea y que la gente vea, amados hermanos, que la mano de Dios es poderosa, y que cuando Dios dice una cosa, Dios la cumple, y cuando Dios dice que va a hacer algo, Dios lo hace, y cuando Dios dice promete una cosa, amados hermanos, Dios la cumple. Por eso es que él decía, ¿y cuál era la palabra? Que era el consejo que le estaba dando antes de venir la destrucción? ¿Cuál era el consejo que Jehová estaba dando al pueblo de Israel o al pueblo del Señor? Dice el versículo 16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Cuál era el pensamiento de Dios para ellos? El pensamiento del Señor que tenía para ellos, les dijo, ¿saben qué? Paraos en los caminos. Y le decía, aleluya, y mirad y preguntad, ¿por qué? Por la senda antigua. Pregunta, le dijo, porque esto es el pensamiento que yo tengo para usted. Este es lo bueno, esto no es modernismo, porque ahora lo que se habla, hermano, tenemos que modernizar, tenemos que actualizarnos, estamos en la época moderna. No, la palabra bendita del Señor le dijo, ¿sabes qué? Vuélvanse otra vez y vayan a preguntar, párense, les dijo, y pregunten por los caminos, ¿cuál es la senda antigua? Preguntad, paraos y mirad y preguntad cuál es la senda antigua, y cuál es el pensamiento del Señor, amados hermanos, que andemos por ella, que caminemos por ella, que vivamos por ella, que transitemos por ella. Eso le está diciendo al profeta Jeremías al pueblo. Yo quiero que se paren ustedes nuevamente, que se corrijan, que reflexionen, que vean para adelante y se den cuenta todo lo que está por venir de parte del Señor. Entonces, cuando caminamos nosotros de esa manera, cuando nos paramos en los caminos, cuando andamos según el pensamiento del Señor, todas las cosas tienen que salir bien. Cuando usted camina recto delante del Señor, las cosas van a salir bien, amados hermanos. Por eso es que Él dice, aleluya, que mientras usted y yo obedezcamos a esta palabra, aleluya, habrá bendición del cielo, habrá bendición de lo alto, vendrá cambios de tu vida, vendrán cosas grandes sobre tu vida, cosas maravillosas caerán sobre tu vida. ¿Por qué, amados hermanos? Porque andamos caminando, dice, andar por la senda antigua. Pregunta, dice, aleluya, pregunta y anda, párate firme. Está diciendo, parémonos firmes, iglesia amada, aleluya, y andemos por ese camino, preguntemos por ello, y que hallaremos descanso para vuestra alma. O sea que la palabra y andar en los pensamientos del Señor produce en nosotros, hermanos, descanso. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, hermanos? ¿Qué pasa cuando es inevitable el castigo? ¿Qué le pasaba entonces al pueblo de Dios? Cuando el profeta Jeremías hablaba estas palabras, el pueblo estaba totalmente, amado hermano, apartado. El pueblo no quería saber nada. El pueblo, por mucha amonestación que había, no quería saber nada. Entonces ellos iban a recibir el fruto de sus pensamientos. Todo pensamiento, todo designio desde el corazón de ellos era completamente el lado contrario de lo que el Señor les estaba hablando. El Señor venía hablando, venía exhortándolos, venía dándoles la salida, porque es lo que el Señor hace. Muchas veces dicen, bueno, pero ¿cómo hago en este problema? ¿Cómo salgo de esta situación? No encuentro salida. No, Dios siempre te va a dar la salida. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ver las cosas, nos encerramos. Si no se hace como nosotros queremos, entonces no hay salida. Si no se hace como a mí me gusta, entonces no viene de parte de Dios. No, amado hermano, aleluya, el pensamiento de Dios es perfecto, aleluya. El pensamiento de Dios, aleluya, no tiene sombra de variación. El pensamiento de Dios, amado hermano, es el que nos va a llevar a la libertad. Levanta tus manos y dale las palmas al Rey. Entonces este pueblo, amados hermanos, ¿el resultado cuál fue? El resultado era algo inevitable. El resultado es que venía el castigo de parte del Señor. Ellos iban a tomar ese fruto. ¿Por qué? Porque de su fruto, ¿de qué? De todas sus maquinaciones, de todos los planes que tenían ellos. Porque no escucharon, dijo el Señor, mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Qué pasa, amados hermanos? Porque cuando ignoramos la dirección del Señor. ¿Qué pasa cuando ignoramos, hermanos, esos pensamientos del Señor que tiene para con nosotros? ¿Qué es lo que viene, amado hermano? Viene destrucción. Lo único que viene en nosotros, amado hermano, es castigo de parte del Señor. Porque muchas veces nosotros pensamos una cosa y creemos nosotros que estamos pensando de la misma manera que Dios está pensando. Muchas veces creemos que nuestros pensamientos están alineados con los pensamientos del Señor. Y muchas veces no es así. La Biblia nos da muchos ejemplos a nosotros, amados hermanos, aleluya, de hombres que le sirvieron al Señor. Hombres que estaban sirviéndole al Señor, pero que en determinado momento
Sus pensamientos cambiaron. Sus pensamientos ellos empezaron a pensar de otra manera. El libro de Levítico capítulo 10 nos habla a nosotros la historia de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, dice la Biblia, vaya conmigo a la escritura. Levítico capítulo 10. Dice la palabra del Señor que Nadab y Abiud, versículo 10 de Levítico, dice la Biblia, Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. O sea, el pensamiento que había en ellos decían, bueno, vamos a hacer una ofrenda, vamos a hacer, aleluya, un holocausto, vamos a presentar incienso delante del altar del Señor. Ese era el pensamiento de ellos. En ese momento estaban pensando que lo que estaban haciendo, amados hermanos, estaba correcto delante del Señor. Y dice la Biblia que no era el pensamiento del Señor. El Señor estaba pensando otra cosa. El Señor los aborrecía. ¿Por qué? Porque andaban mal delante de Él. Porque no estaban haciendo las cosas correctamente delante del Señor. Y por esa razón dice, amado hermano, que cuando ellos creían y el pensamiento decían ellos, vamos a glorificarlo en Jehová, vamos a darle la gloria al Señor, vamos a darle todo al Señor, en ese momento dice que cayó fuego del cielo y los consumió a ellos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque tenían otro pensamiento, tenían un pensamiento terrenal, tenían un pensamiento del mundo, tenían un pensamiento en los deseos de la carne, tenían un pensamiento en los deseos de sí mismos y no para glorificar el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso nuestro pensamiento primero es la gloria del Señor, el pensamiento nuestro primero es alabanza, después somos nosotros, primero que se haga su voluntad, primero que su nombre sea glorificado, primero que su nombre sea exaltado. Levanta tu mano y dale la gloria al Señor. Primero es que su nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Ese es lo primero, ese es el pensamiento, amados hermanos. Y no solamente eso, también la Biblia dice en la segunda carta de Samuel, capítulo 6 y versículos 6 al 7, dice la palabra del Señor. Dice la palabra bendita del Señor que cuando cuando transportaban el arca del pacto, dice que cuando llegó un momento que lo tropezó la carreta y aquellos bueyes que llevaban la carreta tropezaron, se tambaleó aquella carreta. Dice que inmediatamente quiso agarrar aquella arca, quiso detener que no se cayera. Dice la Biblia que inmediatamente, dice aleluya, murió en el acto. El pensamiento, amados hermanos, de él en ese momento dijo, bueno, se va a caer el arca. En ese momento dijo, el pensamiento de él dijo, aleluya, se va a dañar, se va a romper el arca, aleluya. Y ese fue el impulso tal vez de ese momento de él, pero dice que Dios no tenía ese pensamiento. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor había dado mandamiento que el arca no podía ser tocada, que el arca tenía que ser llevada única y exclusivamente por levita. Aquel hombre actuó en su pensamiento de hacer algo bueno, amados hermanos, pero aún así en que muchas veces nosotros que pensemos que es bueno lo que estamos haciendo, si no va de acuerdo a la voluntad de Dios, no es bueno, porque mi pensamiento no es el mismo pensamiento del Señor. Yo puedo creer que estoy haciendo lo bueno, yo puedo creer que lo que hago está bien, la iglesia amada, pero no, si no va alineado. Por eso que él dice que aborrecieron mi ley. El problema está cuando dejamos la ley, dejamos la palabra del Señor de lado. Lo que pensemos nosotros que está bien, eso pasa a un segundo plano. Aquí lo importante es lo que la palabra del Señor dice. Aquí lo importante es lo que la Biblia nos enseña. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por eso no nos guiamos por pensamiento de hombre, nos guiamos por la bendita palabra del Señor. No nos guiamos por emoción, nos guiamos por el Espíritu Santo. No nos guiamos por lo que nosotros queremos hacer, nos guiamos por lo que el Espíritu Santo nos está mandando a hacer. Levanta tu mano. Yo no sé si tú estás aquí en esta hora. Nos guiamos nosotros, hermanos, por lo que el Espíritu Santo de Dios manda. Usa dijo, no, está bien, voy a evitar algo malo. Está bien lo que voy a hacer, eso, pero había un mandamiento de parte del Señor. Por eso es que siempre, hermanos, el deseo del hombre siempre va contrario a los pensamientos del Señor. Porque siempre queremos hacer lo que sentimos nosotros. Queremos hacer lo que nosotros pensamos o que nosotros creemos que está bien. Pero las cosas del Señor son diferentes. Entonces usted dirá, bueno, entonces pastor, ¿cómo vamos a hacer entonces para hacer cosas buenas? Aquí está la palabra del Señor. La palabra del Señor es la guía nuestra.
La palabra del Señor nos enseña cómo es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Y para no errar, para no equivocarnos, no dejemos de guiarnos por emoción, no nos dejemos guiar por lo que nos sentimos en ese momento. Por eso es que haya tristeza, haya alegría, haya llanto, haya voz. Siempre hay que glorificar el nombre del Señor, sea la condición que hay, siempre hay que glorificar. Porque cuando glorificamos, cuando todo está bien, amado hermano, es una alabanza, hermano, ficticia, es una alabanza superficial. Porque cuando adoramos, cuando estamos quebrantados, cuando estamos tocados, cuando estamos enfermos, cuando estamos en problemas, en ese momento usted adora y glorifica el nombre del Señor. Mira, amado, esa alabanza sí llega, a lo alto, porque es una alabanza que está saliendo de adentro, de lo profundo de su corazón, está saliendo esa alabanza. También Saúl, cuando Saúl dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 15, dice la Biblia que, versículo 17 en adelante, que cuando Saúl vino aquella reprensión de parte de Samuel, y le dijo, aunque él, fíjense que en el principio dice la Biblia, el versículo 17 de 1 Samuel capítulo 15, dice que en ese momento dice que Saúl se sentía el más pequeño de todos. Él dijo, Samuel lo reprende y dice, bueno, aunque tú eras, le dijo, el más pequeño de todos aquellos, aleluya, y Dios te ha hecho jefe de todas las tribus y te ha puesto como rey de Israel, le dijo, pero ¿por qué no has obedecido la palabra del Señor? ¿Por qué, aleluya, has hecho lo contrario a lo que Dios te mandó? Saúl tuvo el mismo problema. Saúl dijo, bueno, lo que estoy haciendo yo es en beneficio del pueblo. Lo que yo estoy haciendo, el pensamiento que él tenía, hermanos, no era el pensamiento de Dios. Dios le había dado orden. El Señor le dice en el versículo 18, Dios te mandó, Jehová te ha mandado a misión. O sea, te ha mandado a hacer algo específico. ¿Qué significa la palabra misión? Es algo específico, que se le ha delegado a hacer algo y se le ha dado la pauta y se le ha dado exclusivamente lo que tiene que hacer. O sea, algo claro y estipulado. Ahí no tiene que hacer más ni hacer menos. Tiene que ir y hacer lo que se le ha delegado. Eso fue lo que se le dijo a Saúl. Saúl le dijo, mira, esto es lo que vas a hacer. Pero Saúl hizo lo contrario. Entró en él aquel pensamiento y dijo, no, espera tu momento. Aquí esto está bueno, déjame llevarme algo, déjame salvar algo, déjame, aleluya, para que el pueblo se beneficie. No, aleluya, el pensamiento del Señor era otro, el pensamiento de Dios no era el pensamiento de Él. Por eso es que nosotros, amados hermanos, asegurémonos que tenemos que estar en la misma sintonía del Señor, porque el Espíritu Santo lo que trae es unidad. Y si el Espíritu Santo está en medio de su iglesia, y si el Espíritu Santo está en medio de nosotros, tenemos que tener esa unidad y estar pensando lo mismo, tener el mismo pensamiento. Vamos a ver la gloria del Señor, vamos a gozarnos de la alabanza, aleluya, va a haber milagros en esta tarde, van a haber sanidades en esta tarde, vamos a ver la gloria de Dios en este lugar. Aleluya. Ese tiene que ser el pensamiento nuestro en esta hora. Entonces Saúl tenía otro pensamiento. Pensaba que estaba bien. Él pensaba que estaba bueno lo que hacía. Pero no era así. Y así sucesivamente la Biblia nos enseña, amados hermanos, que cuando llega el pensamiento erróneo al hombre, Dios no se glorifica. Y esto es individual, esto es en persona, pero también la Biblia da ejemplo como matrimonio, como pareja. Capítulo 5 del libro de los Hechos dice la Biblia que Ananías y Zafira, aquellos tuvieron otro pensamiento también. Al principio también tenían un pensamiento bueno para con el Señor. Y seguramente ellos creían, nunca esperaron, amados hermanos, que el castigo de Dios fuera tan severo para ellos. Ese es el problema. Que cuando muchas veces hacemos las cosas nosotros, pensamos, esto no es nada. Esta cosa pequeña, Dios lo va a pasar por alto. Si ya muchas veces lo ha hecho. Yo no creo que Dios sea tan malo. ¿Usted no ha escuchado a la gente afuera como dice? No, yo no creo que Dios sea tan malo. No, Dios es bueno. Dios, si la Biblia dice que es amor, y la gente se sabe afuera y dicen eso. No, no es para tanto. Yo no creo que Dios sea tan malo y Dios es bueno. Ananías y Zafira pensaron, dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a presentar, vamos a vender la heredad y vamos a hacer esto. Pero en determinado momento llegó otro pensamiento a ellos. Ellos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tomar una partecita. Total, si un poquito nadie se va a dar cuenta. Sí, que agarremos un porcentaje de ahí, nadie se da cuenta. Sí, Dios conoce el corazón y Dios sabe que tenemos el corazón bueno para dar.
y estamos dando y nos estamos quedando sin techo para darle al Señor. Ese es el pensamiento que ellos aparentemente ellos estaban pensando. Y yo no creo que Dios vaya a castigarlo, pero dice la Biblia, amados hermanos, que los castigó y los castigó con muerte. Muchas de estas personas en la Biblia, amados, que tuvieron otro pensamiento diferente al Señor, dice la palabra, aleluya, que perdieron, aleluya, la vida, perdieron la comunión con el Señor, perdieron aquella relación que tenía con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque tenían un pensamiento diferente al pensamiento que Dios tenía. Puedes levantar tu mano y darle la gloria al Señor. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Proverbios 14:12, dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen, dice la palabra del Señor, caminos rectos, caminos derechos, pero el final de aquellos caminos, dice la Biblia, son caminos de muerte. Hay cosas que el hombre cree que están bien. Muchas veces pensamos nosotros que están bien y nos escudamos en que la palabra nos dice la verdad. No, sí que el Señor dice y esto, y usamos hasta la misma palabra del Señor. Cuando usted sabe, usted y yo sabemos que no está bien, que hay un autoengaño en nosotros. Nos estamos engañando nosotros mismos. Por eso también la Biblia dice, en el libro de Proverbios 16:1, todos los caminos del hombre son limpios ante su opinión. Todos los caminos, dice, del hombre son limpios en su opinión. Pero dice que Jehová pesa los espíritus. Eso es lo que pasa. Y decimos, no, lo que estamos haciendo está bien, hermano. Y se le dice, hermano, no está bien. Está bien. Porque el hombre que no tiene a Dios, hermanos, todo lo hace bien. En la opinión de él, todo está correcto. Está haciendo lo malo. Está pecando delante del Señor. Le está fallando al Señor. Pero no es nada. Es cosa pequeña. Ya lo hemos hecho en el pasado y no pasa nada. Porque eso es lo que se dice. Pequeñas cositas, dice, hacemos, no pasa nada. Sí, Dios no ha hecho nada. Yo llevo ya años. Hay gente que lleva años practicando lo mismo, hermanos, y no cambia. Gente que siga estando en la iglesia por años, sigue haciendo lo mismo que hacía, pero como aparentemente son cosas pequeñas, y dice, no pasa nada, si tanto tiempo que... Y se van acomodando a aquello. Se van acostumbrando a aquellas cosas. Pero dice la Biblia, amados hermanos, dice que Dios tiene misericordia para millares. Eso dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 6 dice, y 7, dice que Dios dice misericordioso, tardo para la ira, grande misericordia, que tiene misericordia para millares, dice, y que perdona la iniquidad, dice, y el pecado de los hombres, dice, pero que dice, también dice algo muy importante que usted tiene que saber. Dice la Biblia que no tendrá por inocente al culpable. Sí, por una cosa que haya hecho, amado, no, y si aún Dios no le ha puesto la mano encima todavía, pero déjame decirte que Dios la va a poner. Dice, pues no, porque aquí podemos estar predicando todo el día. Aquí podemos estar alabando a Dios todo el día. Aquí podemos estar orando a Dios todo el día, amados hermanos. Y si es pecado todavía, dice la Biblia, no ha sido revelado, no ha sido, aleluya, expuesto delante del Señor. Dice, no tendrá por inocente. Y puede dar la mejor ofrenda. Y puede dar la mejor alabanza. Y puede dar lo que le quiera dar al Señor, amado hermano, y puede hacer la obra más grande allá afuera, y puede ayudar a todos los necesitados de la ciudad, y puede hacer tantas cosas, aleluya. Pero si aleluya dice que todavía, si no ha venido a pedirle perdón al Señor, la Biblia dice que no lo tendrá por inocente. No es el dicho que hay afuera, que dice la gente allá afuera. No, dice, el tiempo todo lo borra, el tiempo todo lo cura. No, eso no lo cura el Dios, eso no lo cura el tiempo. Eso lo cura la sangre poderosa del Cordero del Señor. Si han pasado tiempo, han pasado meses, han pasado semanas, han pasado años y todavía sigues haciendo aquello, aunque sea una cosa pequeña de tus ojos, y tú dices, no, pero si es normal, si la gente lo hace, la gente lo practica, esto no es nada malo. El tiempo, ha pasado el tiempo. El tiempo no lo cura. Eso puede pasar años. Y tú puedes estar en la iglesia durante años. Pero eso no lo va a curar el tiempo. Eso lo va a curar, aleluya, la sangre poderosa del Cordero de Dios. Levanta tu mano y dale palmas al Rey. Porque el hombre siempre tiene pensamientos diferentes a Dios. Isaías capítulo 55, versículo 6 dice la palabra, es explícita. La palabra del Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado.
Y este mensaje, esta palabra no solamente es para el que no tiene al Señor. Porque eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros decimos, no, pues, y cuando vamos a predicar el evangelismo y agarramos a gente inconversa, le decimos este pasaje, de memoria se lo sabe. Le dicen, ¿sabe lo que dice la Biblia? Le dice, hasta lo señala aquel y aquel, hasta miedo le agarra a la gente que está ahí. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Y le dice así a aquel hombre se asusta. Dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y aquel hombre se agarra hasta temor, el que está recibiendo la palabra. Pero ¿y usted no lo busca? Esto no solamente es para aquellos. Dice la Biblia, buscad a Jehová mientras... Esto es para todos. Este era para el pueblo del Señor. Este es para la iglesia. A Dios tenemos que buscarlo siempre, en todo momento, en todo tiempo. A Dios no solamente porque ya estamos en la casa del Señor. No, es cuando más tenemos que buscarlo. Ahora, ¿por qué no se busca? Muchas veces, ¿sabes qué? Por propia justicia. Muchas veces se dice, no, pero si yo estoy bien. Yo estoy bien con el Señor, ¿para qué yo no tengo que buscar tanto? Usted ha visto a la gente que se queda, que la gente dice, no necesito congregarme, yo estoy bien. Esa gente dice, se autojustifica. Esa persona dice, no, yo estoy bien con el Señor, no necesito hacer tanto. No tengo que ir a la iglesia, yo oro en mi casa, yo ayuno en mi casa, yo hago esto. Tienen una autojustificación, tienen un pensamiento de que se justifican a sí mismos, se creen que son tan buenos, se creen que han hecho, aleluya, que haciendo obras afuera, se creen que haciendo cosas buenas afuera, dice, aleluya, ellos van a poder tener la misericordia y alcanzar el favor de Dios. Eso es mentira, esos pensamientos van en contra de la voluntad del Señor. El Señor nos manda a estar en unidad, el Señor nos manda a estar en comunión, el Señor nos manda a congregarnos, aleluya, y todo regularmente. Es lo que el Señor nos manda en su palabra. Entonces aquel pensamiento de aquel que se justifica a sí mismo, aquel que tiene pensamientos aplazadores, aquel que dice, no, pues ahorita no es el momento, todavía falta tiempo, no necesito ir en esta hora, otro día, tiene un pensamiento que está aplazando las cosas. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no ama la palabra, porque no le interesa la palabra, porque aborrece, porque, que dice la otra parte en versículo 7 del capítulo 55 de Isaías, que dice, aleluya, deje el impío, aleluya, su camino, y el inicuo sus pensamientos, y que dice, y vuélvase a Jehová. Eso es para la iglesia. Porque el impío es aquel que conoce al Señor y no lo respeta. Es lo que tenía el pueblo de Israel. Conocían al Señor, pero aborrecían su palabra. No obedecían su mandamiento. Eso es lo que hacía el impío. Él siendo impío, entonces dice, deje su camino y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Entonces el pensamiento no es el mismo pensamiento. Y otros que llegan con pensamiento de incredulidad. No están creyendo lo que Dios puede hacer. Hay otros que vienen con pensamientos distractivos, pensamientos que los distraen. Están en la iglesia, pero cualquier pensamiento los distrae, los aparta de la comunión del Señor. Por eso es que vas a recibir el fruto de tus pensamientos. Sí, eso es lo que recibimos. Cuando pensamos nosotros en la bondad, cuando pensamos en lo grande, lo majestuoso, en lo bueno, en lo misericordioso, en que Dios hace las cosas, cuando pensamos de esta manera, iglesia, recibimos frutos de acuerdo a lo que usted está pensando. Eso es lo que usted va a recibir. Si usted está pensando en este momento, no, pero no sé qué voy a hacer, pero te estás derrotado. Estás derrotado en este momento. Déselo fuerte que es para Él. Déselo fuerte que es para Él. Pero ¿qué más dice la palabra del Señor? En Isaías capítulo 55. Ahí donde estamos, Isaías 55, versículo 8 y versículo 9. Dice la bendita palabra del Señor. Dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que mis pensamientos. Número 2, usted se ha preguntado por qué Dios no hace las cosas a nuestra manera. ¿Por qué Dios no hace las cosas a nuestra manera? Porque el pensamiento de Dios, le decía al pueblo, es diferente. El pensamiento, dice de ustedes, no es mi pensamiento. La forma en que ustedes ven las cosas, le dice el Señor a través del profeta Isaías, no es la misma
que ellos están haciendo las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor amonestaba al pueblo de esta manera? ¿Por qué el Señor hablaba, amados hermanos, y les decía que aquellos pensamientos, miren la distancia que marcaba el Señor? O sea, así de diferentes. Porque el pensamiento del hombre, dice, está en la tierra. El pensamiento del hombre lo conduce hacia abajo. El pensamiento del hombre que no tiene a Cristo Jesús únicamente, exclusivamente va a una dirección, y esa dirección es hacia abajo. Pero los pensamientos del Señor, amados hermanos, son para arriba. Los pensamientos del Señor están allá arriba en lo alto. Por eso es que Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos del hombre siempre está en la vanagloria de la vida. El pensamiento del hombre está en los deseos de la carne. En los pensamientos del hombre está en los deseos de los ojos. Ahí está el pensamiento del hombre, porque está, amado hermano, envuelto en todo lo que son las obras de la carne. Ahí está el pensamiento del hombre. Por eso es que dice, mis pensamientos no son nuestros pensamientos. Nuestros caminos son de la tierra, los caminos del Señor son de lo alto. El hombre sin Dios solo busca, aleluya, la perdición, solo busca lo de abajo, pero el hombre de Dios busca lo de arriba. El hombre de Dios siempre pone la mirada en lo de arriba. El hombre de Dios siempre pone el pensamiento en las cosas de arriba. Por eso es que le decía, deje el impío su camino y vuelva hacia Jehová. Pero cuando nosotros tenemos un pensamiento que va en contra del pensamiento de Dios, hermano, usted y yo no vamos a encontrar bendición. Usted y yo, amado hermano, no vamos a encontrar dirección. Usted y yo vamos a caminar, hermano, sin rumbo. Vamos a caminar deambulando por esta tierra mientras no caminemos con el mismo pensamiento que Dios tiene. ¿Y cuáles son los pensamientos que Dios tiene para con nosotros? El profeta Jeremías lo dice en el capítulo 29, versículo 11. Digo, porque mis pensamientos que yo tengo para vosotros, digo, son pensamientos de bien, no son pensamientos de mal, son pensamientos para hacer aquello que vosotros esperáis. Esos son los pensamientos que Dios tiene para ti, iglesia amada, en esta tarde. Puedes levantar tu mano y darle la gloria al Señor. Puedes levantar tu mano y darle la gloria al Señor. Por eso en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 8, versículo 20 en adelante, dice la Biblia. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dice la palabra del Señor que cuando Felipe andaba predicando por Samaria, dice que Felipe, dice, un mentado Simón, un mago que hacía cosas adivinanza y que hacía cosas raras, brujería y todo ese tipo de cosas. Dice que este hombre aceptó, hasta él mismo creyó cuando veía aquello maravilloso, cuando veía aquellas cosas grandes que hacía, amados hermanos, aleluya, Felipe. Cuando hacía cosas maravillosas, que sanaba, aleluya, enfermos, que todos se convertían y empezaron a creer. Hasta este mismo hombre, dice la Biblia, que creyó, aleluya, se arrepintió y recibió al Señor. Pero ¿qué pasó con esto? Dice cuando él empezó a observar estas cosas, cuando empezó a observar que a través del Espíritu Santo, que cuando Pedro y todos los demás ponían la mano sobre los enfermos, dice que sobre aquellas personas recibían el don del Espíritu Santo. Y lo primero que vino a él, dice, él pensó, aleluya, ¿por qué? Porque tenía todavía un corazón material, tenía un corazón terrenal, tenía una mente terrenal, y el primer pensamiento que vino a él dijo, bueno, aleluya, denme a mí también de esto. Aleluya, ofreció dinero para poder recibir la presencia del Señor, para poder recibir el Espíritu Santo, para poder ser Dios, para que con todo aquel que yo le ponga la mano reciba el don del Espíritu Santo. Ese fue el pensamiento que tenía. Y usted puede decir, bueno, aquel quería hacer cosas buenas, aquel quería también que otra gente recibiera la llenura del Espíritu Santo, pero lo estaba haciendo de la manera equivocada. Él pensaba, el pensamiento de él no era el mismo del Señor. Él dijo, el pensamiento tuyo no es mi pensamiento, el pensamiento tuyo crees que el don de Dios se obtiene con dinero, aleluya. El Pedro le dijo, no tienes parte ni suerte en este asunto, aleluya, porque tu corazón no es recto delante del Señor. ¿Qué es lo que tenía que hacer entonces este hombre? ¿Qué es lo que tenía que hacer Simón entonces? ¿Esperar que pasara el tiempo? ¿Qué tenía que hacer Simón? ¿Volverse otra vez a los ídolos y empezar a adorarlo? ¿Y empezar a hacer magia otra vez? ¿Qué necesitaba hacer Simón? Porque tenía que hacer algo Simón. Simón había creído, pero su pensamiento estaba equivocado. Su pensamiento no iba en la dirección del Señor. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que le da Pedro? Versículo 22 dice, arrepiéntete pues. O sea, la salida era arrepentirse, iglesia.
La salida que tenía este hombre era arrepentirse, no era pasar el tiempo no lo cura todo, no, esa es mentira del diablo allá afuera, aleluya, quien lo cura es la sangre del Cordero de Dios, aleluya. Hay que arrepentirse, hay que volverse al Señor, hay que dejar todos los pensamientos inicuos, hay que dejar todos esos pensamientos mundanos, hay que dejar toda esa mundanidad en nuestra vida, amado hermano, y arrepentirnos. Pedro le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Y ruega a Dios para que este pecado te sea quitado, para que esto te sea perdonado. Ruega a Dios. Los pensamientos del Señor son diferentes. No era ese pensamiento. Porque has pensado, le digo, que esto se obtiene de esta manera. No. Tan distantes los pensamientos de Dios con los pensamientos del hombre. Tal vez usted estará pensando en este momento. Y usted está diciendo, bueno, viene el verano. Vamos a gozarnos. ¿Sí? Porque el hombre siempre tiene pensamiento. El hombre siempre con sus pensamientos quiere ir adelante de Dios. El hombre no piensa en el momento. La Biblia dice que tenemos que vivir al día. Porque usted no sabe mañana si viene el Señor Jesucristo. Usted no sabe si saliendo de la iglesia, amado hermano, o nos ataja a la muerte, o nos vamos con el Señor, aleluya, o Cristo viene. Usted no sabe, entonces nuestros pensamientos primero tienen que ser, aleluya, en el Señor. Por eso es que si estamos aquí, en esta hora, usted no sabe si va a haber otro culto. Usted no sabe si usted va a poder estar aquí el viernes que viene. Usted no sabe si va a poder estar el domingo que viene. Entonces el pensamiento nuestro tiene que estar en el Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo. El tiempo no cura nada, amados hermanos. Quien lo cura se llama el Señor. Así como distante, así son los caminos. Y es lo que no entendemos nosotros. Ahora, cuesta entender, amados hermanos. Cuesta entender. Inclusive a los grandes hombres de Dios también les costó entender los pensamientos del Señor. De tal manera que en un momento que ellos se sentían confundidos, se sentían, amados hermanos, desorientados, se sentían, hermanos, que no le encontraban sentido a las cosas. Porque Dios siempre manda a hacer, hermano, lo que nosotros menos esperamos. Sí, manda a hacer siempre lo contrario de nuestro pensamiento, es el que el Señor nos manda a hacer a nosotros. Todo lo que pensamos nosotros que no es lo que es. Por eso es que Él dice que Él le da vida a los muertos. Por eso es que Él dice que Él usa a lo despreciado y a lo vil del mundo, es lo que Él usa. Nosotros tenemos otro pensamiento. Nosotros buscamos al preparado, buscamos al que está más. No, y Dios busca al que está ungido. Dios busca al que tiene la presencia del Señor. Dios busca a aquel que ora. Dios busca a aquel que ayuna. Dios busca a aquel que busca su rostro. Uno busca al que habla mejor, al que habla más bonito, como Samuel que dijo, no, con la apariencia no. Dios busca a otro porque el pensamiento de Dios es otro. Dios busca al humilde, Dios busca al quebrantado de corazón, Dios busca al corazón contrito, Dios busca a aquel, amado hermano, que se somete, aquel que ama su palabra, aquel que respeta la voluntad del Señor, aquel que respeta sus pensamientos, aquel que hace las cosas. A ese es el que el Señor busca. Pero ¿cómo cuesta a nosotros entender esto, amados hermanos? ¿Por qué es que será que nos cuesta tanto a nosotros entender? Inclusive el rey David, Salmo capítulo 73, ya vamos a ir cerrando. Salmo capítulo 73, dice la palabra del Señor en el versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Mire el pensamiento de David. Ese era el rey David en el Salmo 73. ¿Por qué? Porque él veía que todos los impíos y la gente del mundo prosperaba. Que a todos les iba bien y a él no le iba bien. Que todo el mundo era prosperado y aparentemente bendecido, que tenía abundancia de todas las cosas. Y el rey David no entendía, amados hermanos. No entendía porque el pensamiento de Dios es diferente. Nosotros creemos y pensamos de una manera, pero Dios nos enseña la palabra que Él piensa de otra. Nosotros queremos hacer una cosa, pero Él hace lo diferente. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesucristo. Por eso es que Él dijo, se llenó de amargura, aleluya, su alma y su corazón. Dice que sentía como punzadas al ver la prosperidad de los impíos. Al ver aquella abundancia que tenían todos aquellos, dice que su corazón se sentía así, como punzada. Pero ¿qué dice la palabra también? Tan torpe era yo. No entendía.
No estaba comprendiendo, hermanos, lo que Dios había en el pensamiento de Dios. Los pensamientos que Dios tenía para él, aleluya, alabado sea el nombre de Jesucristo. Tenía pensamientos grandes. Era el rey que él había escogido. Era el rey que había puesto sobre su pueblo. Era el gran rey de Israel que iba a hacer cosas grandes y maravillosas durante tantos años. Esos eran los pensamientos que Dios tenía para él. Pero David decía, tan torpe fui yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. O sea, diciendo, era como un burro. Así dice que era. No entendía, amado. Así son muchas veces. No entendemos nosotros muchas veces. Dios nos está hablando claro. Dios nos está hablando entendidamente. Dios nos está hablando con ejemplo. Dios nos está hablando, hermano, aleluya, todo el tiempo. Dios está diciendo, esto es lo que quiero que hagas, hijo mío. Esto es lo que quiero que andes bien, que camines recto delante de mí, que ames mi palabra, que seas obediente a mi mandamiento. Así te ha dicho el Señor. Así quiero que hagas contigo. Así quiero que hagas con tu vida. Te está diciendo continuamente, pero no entendemos. ¿Por qué no entendemos? Porque queremos hacer siempre lo que nosotros pensamos. ¿Por qué no entendemos? Porque queremos hacer lo que nos gusta. Es tan difícil entender. El rey David dijo, me sentía como una bestia. Y no es palabra ofensiva porque está en la palabra. No se trata de ofender, aquí no se trata de ofender, se trata de lo que la palabra dice. Así me sentía yo delante de ti, dijo. Pero hasta que comprendió, hasta que se dio cuenta que los pensamientos del Señor son mejores. Hasta que se dio cuenta que Dios tenía pensamientos buenos para él. Dios tiene pensamientos grandes para ti. Aunque estés pasando dificultad en este momento, aunque estés sufriendo, aunque todo se rebele contra ti, aunque hayas pasado momentos amargos, difíciles, de enfermedad, de escasez, de sufrimiento, pero Dios tiene pensamientos buenos para ti. ¿Qué dice el versículo 17 de ahí del capítulo 73? ¿Hasta cuándo comprendió el rey David? Versículo 17 de Salmo 73 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Hasta entrando en el santuario, dijo el rey David, comprendí el fin de ellos. O sea, en ese momento ya no se quejaba más. En ese momento no decía, no, pero ¿por qué? O ¿por qué esto y por qué? No, ya no se quejaba porque comprendía el fin de aquello. Dios tenía tal vez otro pensamiento. Dijo, no, este es el pensamiento que Dios tiene para aquellos que se apartan, para aquellos que se hacen a un lado de su gracia, aquellos que abandonan su misericordia, para aquellos hay un castigo, dijo, pero aquellos que sufren y que padecen en el nombre poderoso de Jesucristo, para eso tengo pensamientos de bien, para eso tengo pensamientos de bendición. Levanta tu mano, glorifica el nombre poderoso de Jesucristo en esta hora. David no lo entendía, pero hasta que entró en el santuario, o sea que hasta que entró en la presencia del Señor, hasta que se metió en el juego del Espíritu Santo, en ese momento comenzó a comprender. Tú hasta que no te metas en la unción de tu Espíritu, hasta que no te metas en el juego, hasta que no te metas en la presencia del Señor, hasta que no te metas completamente donde Él, no vas a poder entender, no vas a comprender los pensamientos que Dios tiene. Siempre vas a estar como perdido, siempre vas a estar como desorientado. Levanta tu mano, yo siento la presencia del Señor en esta hora, hasta que te metas, Dios, hasta que entres en el santuario, hasta que entres en la presencia del Señor, pude entender los pensamientos de Él. Aleluya. ¿Cuándo comprendió el rey David? Hasta que estaba metido en la presencia. ¿Cuándo vas a entender que los pensamientos de Dios son mejores? Por eso cuando vengo pensamiento a ti, acuérdate en ese momento que los pensamientos de Dios son mejores. Inmediatamente corre a la palabra y diga, Señor, ¿qué es esto? Señor, necesito una respuesta. Señor, necesito, aleluya, que me hable, porque no quiero errar, no quiero equivocarme. Yo quiero caminar en tus pensamientos, yo quiero andar, aleluya, en tus pensamientos todo el tiempo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuando venga ese pensamiento negativo a tu vida, acuérdate de la palabra. Sí, cuando venga ese pensamiento y te diga, no, mira, fíjate que te pasa esto y tienes este problema, yo no tengo nada. El pensamiento de Dios es el pensamiento de bien. Es lo que dice la palabra. Los pensamientos que yo tengo para ti son pensamientos de bien y no de mal. Para ti no hay pensamientos de mal. Para tú que amas al Señor, para ti que buscas al Señor, para ti que te humillas delante del Señor, para ti que oras delante del Señor, para ti que lo buscas en oración, no hay pensamientos de mal. Aunque aquel que está afuera lo piense, aunque el enemigo lo esté pensando allá afuera para hacer daño, eso no va a llegar a ti. Voy a darle esas palmas al Rey. Voy a darle esas palmas al Rey.
el fruto de sus pensamientos. Eso es lo que recibió el pueblo de Israel. Eso es lo que recibieron ellos por su pensamiento, por la forma de pensar. Porque ese espíritu de incredulidad que se le metió a ese pueblo, ese espíritu que empezó a gobernar al pueblo de Israel, lo destruyó. Por eso nosotros, iglesia amada, iglesia de Cristo Jesús, nuestro pensamiento es en las manos del Señor. Nuestro pensamiento está en Cristo Jesús. Nuestro pensamiento está en Cristo Jesús. Usted está pensando ahora, como dice la Biblia, pensamos con la mente de Cristo. Y vamos a ver el fruto de ese pensamiento. David, hermanos, sufrió, sí padeció. Pero cuando él entendió, cuando él se dio cuenta, cuando él comprendió realmente que los pensamientos del hombre terrenal están aquí, en la tierra, pero los pensamientos suyos y los pensamientos míos están allá. Amén. En lo alto. Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie.